Pero bueno, lo que es verdaderamente importante e impresionante es el tema de la calavera que veis ahí. Veis un esqueleto, ¿verdad? Ese esqueleto que pende, además, veis las piernas donde empieza la puerta y se está extendido. Tiene arriba del todo en su mano, tiene un reloj de arena. Vamos a hacer un juego. Vamos a fijaros en las columnas porque nos vamos a ir desplazando lateralmente hasta llegar al punto que Bernini llama centro de la plaza. Bueno, tiene el nombre, algo. Entonces lo que consigue en este punto exacto es que todas las columnas que forman la gran columnata, que son cuatro, son una fila de 4 columnas, se vayan poniendo una tras de otra y parezca que al final solo es una columna la que compone la columnata. En realidad son 4. Aquí está, centro del columnato se llama, centro de la columnata. Y está justo aquí y ahora está conseguido el efecto, ¿lo veis? Cómo han desaparecido todas esas columnas que antes estaban por detrás y se han quedado en una sola fila, por así llamarlo. Aquí abajo lo tenéis marcado si lo queréis buscar. Centro del columnato. Por 15 euros. Encuentro la impresionante plaza de San Pedro, como ya podéis averiguar, porque habéis podido adivinar. Y hemos venido aquí porque esta fue la obra cumbre de Bernini. Él, acordaos, con 23 años ya, es que su carrera fue meteórica. Con 23 años fue nombrado caballero por el Papa. Y bueno, él se lo creía. Es que fue como una especie de estrella futbolística del momento. Eso es el equivalente. Y este tío, napolitano como es además, se lo tenía muy creído. Entonces iba por allí con su cadena de oro, su bastón, completamente erguido, moviéndose con altivez. Y incluso era tanto que su madre se quejó al Papa de haberlo nombrado caballero por ¿no? De que su hijo era un gilipollas, así básicamente. Entonces, bueno, esta, su obra cumbre, porque él tenía claro que él quería también estar en San Pedro y dejar su huella. Recordad que en San Pedro ha estado Bramante, ha estado Rafael, ha estado Miguel Ángel, y él quería estar. Y lo consiguió. Consiguió de tal forma que se le fue otorgado uno de los proyectos más impresionantes, como esta gran columnata que rodea la plaza de San Pedro. Esta columnata está dispuesta de tal forma que empieza así desde la fachada y después se ensancha para dar una sensación de acogimiento y de abrazo a los peregrinos que vienen aquí, los peregrinos visitantes. Entonces esto es como los brazos de la iglesia que rodean a su fiel. También, bueno, todas las estatuas que veis alrededor de la columnata están planadas por él, o algunas son las suyas, otras no, porque eran demasiadas, pero aquí continuamente se van poniendo más estatuas según sea necesario. Ahora vamos a entrar dentro de la iglesia y os vamos a mostrar algunas de las obras que se mantienen y que están ahí. Bueno, vamos adentro de la basílica. Hace un calor cerca de 300. que no veas, pero vamos allá. Siempre que uno entra a la basílica se queda totalmente impresionado por el tamaño.
es algo que realmente no te puedes hacer a la idea hasta que no atraviesas la puerta. Y os aseguro que casi el 100% de vosotros, cuando paséis por aquí y alcéis la vista a la basílica, diréis, coño. El baldaquino de San Pedro. Bueno, yo creo que hace falta que os diga poco de baldaquino. Bueno, solo deciros que eso que veis ahí tiene casi 30 metros de altura, equivalente a un piso a un edificio de 7 plantas, y que, como muchas de las obras, pues está hecha por Bernini. Él fue quien lo planeó, quien lo esbozó y quien lo llevó a cabo a través de sus dibujos y su planteamiento. ¿Os acordáis que hemos visto antes en el Museo Vaticano unos estudios de figuras aladas? Si veis arriba del todo, hay 4 figuras que son ángeles. Seguramente sean las que hemos visto anteriormente. Entonces, bueno, lo que es interesante es cómo utilizan estos moldes y cómo están compuestos. Pero bueno, para que veáis por dentro un poco la técnica para después ya pasarlo a bronce. Es como pone aquí en el cartel que está hecho. Ahora lo veremos. Yo creo que era en piedra también, pero por lo visto, claro, es en bronce, esto es en la escayola, entonces le llenar el hueco, ¿no? Con esa técnica. Es bastante curioso. Por si no lo sabéis, para la construcción de baldaquino, que está hecho en bronce, bueno, este bronce había que sacarlo de alguna parte. Y como se solía hacer en aquella época, pues lo que se hacía era tirar de las cosas que ya existían en la ciudad. ¿Y dónde había bronce a expuertas en el siglo XVI? En la ciudad de Roma. Pues en los casetones del Panteón. La gran cúpula del Panteón que todos conocéis, y esos casetones que son tan particulares, esos cuadrados tan característicos, pues eso estaba envuelto por. Ya sabéis que de los casetones interiores que conforman la supercúpula que vais a ver, estaban recubiertos por bronce y se cogieron para hacer el baldaquino por los Barberini. Dieron la orden para que Bernini hiciera esa obra tan magnífica que está en el altar mayor de San Pedro. La cultura popular dijeron que lo que no hicieron los bárbaros lo hicieron los Barberini, que fue cargarse este legado romano, quitándole los casetones. Probablemente, si sois aficionados a Assassin's Creed, habéis estado por aquí dentro ya, en las pieles de Ezio, y os hayáis escalado por ahí hasta arriba, hasta el óculo. Es uno de los sitios más espectaculares de Assassin's Creed, la hermandad, Assassin's Creed 2. En el altar mayor, allá al fondo, también decorado y planteado por Bernini, lo podéis identificar perfectamente y rápido porque es muy parecido a la técnica utilizada en el Éxtasis de Santa Teresa, que también hemos recogido en vídeo. Ese Espíritu Santo con ese rayo de sol iluminando, con ese coro de ángeles circunscribiendo a la llegada de la paloma. Pues ahí lo tenéis como repetida la misma técnica que veremos en la iglesia de Santa María de la Victoria. Muy cerquita del baldaquino
aquí a su izquierda, tenemos una joya escondida. Se trata de la tumba del Papa Alejandro VII, que fue esculpida pues, por Bernini, ¿no? Por nuestra protagonista. Entonces, bueno, primero lo voy a enseñar y ahora os explico un poquito. Fue una tumba post-mortem, aunque Bernini tenía libertad, por lo menos se aseguró que después al Papa no iba a poder decir si le gustaba o no, porque ya estaba muerto. Entonces se vio con más libertad aún todavía para hacer un poco lo que él quisiera y sobre todo para solucionar un principal escollo que se le había puesto por delante, que era la puerta, esa puerta que veis ahí. ¿Qué pasa? Que como eso es imposible de quitar, tiene que buscarse un método de intentar disimularla. ¿Y cómo lo hace? Con ese manto de piedra que veis ahí, que es espectacular. Y lo hace utilizándolo como marco para la composición completa. Bueno, el Papa obviamente es el que está arriba, en posición sedente, orando, y alrededor suya hay 4 virtudes. Las 4 virtudes, no me acuerdo cuáles son, pero la justicia, la templanza, bla, bla, bla. Pero bueno, lo que es verdaderamente importante e impresionante es el tema de la calavera que veis ahí. Veis un esqueleto, ¿verdad? Ese esqueleto que pende, además, veis las piernas donde empieza la puerta y se está extendido. Tiene arriba del todo en su mano, tiene un reloj de arena con ya sabéis, el Tempo Fuki. ¿Y por qué está su cara tapada y no se le ve? Porque es una metáfora de que ya puede ser el más ferviente, el mejor mandatario, el que ustedes estén más la caridad, o al revés, el más malvado, el más cabrón, que tu tiempo te va a llegar igual. Entonces por eso la muerte no distingue de nada y sabe que a todo el mundo le llegará su hora. Y eso es lo que refleja Bernini con ese espectacular efecto de las telas, el mármol y la capucha que le sirve para no ver nada a la muerte. En este puente tan idílico, con la vista que estáis viendo al fondo, con el Panteón de Adriano, el Castillo de Sant'Angelo, hacemos nuestra próxima parada de esculturas de Bernini. Todas las esculturas de ángeles que estáis viendo, que dan lustre al puente, son obras de él, son obras de sus discípulos, pero obviamente fueron proyectadas por él. Había 2 ángeles que sí que eran obras suyas originales, pero no están. Se la llevó un papa a la iglesia, que lo voy a decir. Chiquitín. Vale, porque Clemente IX se la llevó para su propio deleite. Pone aquí. Hoy día se encuentra en la iglesia de Santa Andrea del Fratte, que después nos pasaremos por allí para verlas in situ. Santa Andrea de la Fratte, la iglesia donde fueron a parar los 2 ángeles de Bernini, que se esculpió él, no su discípulo, del puente de Sant'Angelo. El Papa Clemente IX fue, como comentábamos, quien se lo quedó para él porque le gustaron, para contemplarlo personalmente, y acabaron en esta iglesia. Vamos a buscarlo. Pues ahí lo tenemos, a la izquierda y a la derecha. ¡Qué maravilla! Con la inscripción INRI 1 y el otro con la corona de espinas. Qué pasada.
normal, que es lo que quiere ser quedar papa, el tío. Qué bonito. Este puente lo construyó Adriano, el emperador de Hispania, de Itálica, con motivo para que los ciudadanos pudieran acceder a su mausoleo. Esta parte estaba extramuro, por así decirlo, fuera del río Tíber, era la frontera natural de defensa de la antigua parte romana, de la antigua ciudad romana. Entonces esto, pues, Adriano puso aquí su super mausoleo y hizo este puente para que la gente pudiera ir a visitarlo. También es conocido como el Puente de los Peregrinos, porque antes de que se construyera el que tenemos aquí a la derecha, aquí a mi derecha, después lo enseñaré, esta era la única vía para cruzar al Vaticano. Entonces todos los peregrinos venían por aquí y pasaban. En un momento dado cuando el castillo de Sant'Angelo dejó de ser mausoleo y ya se convirtió en residencia de papa. Se llamó así porque se supone que un ángel se posó en uno de sus tejados cuando se produjo el fin de la epidemia de peste de 1450. Entonces, bueno, hubo un facto enorme, por aquí pasó muchísima gente. ¿Y qué pasó? Que había tanta gente que la balaustrada cedió, cayeron un mogollón de personas al río y muchas perecieron porque obviamente no sabían nada en aquella época. Entonces, pues, aquí está la leyenda negra de este puente, donde con tantos años de historia, casi 2000, pues ha pasado por muchos episodios distintos. Ahora vamos a recorrer el puente, lo voy a poner en lentito para que os sintáis o bien Adriano cuando fue para allá cadáver, o bien un peregrino, o bien Ezio Auditore paseando por los escenarios de la hermandad. Dutch language. Welcome.
podría ser nuestro. ¡Lo encontré ahí! ¡Tu fina guarda! ¡Asesino! ¡Corred! ¡Corred! Justo a espaldas del Panteón tenemos la plaza de Minerva y aquí encontramos este elefante con obelisco, que es otra obra de Bernini bastante conocida. Ya veis que, bueno, que a él cualquier tipo de escultura se atreve con ella y la hace con éxito y con particularidad también, ¿no? Es un elefantito, pero es muy bonita la estatua. La fuente de los Cuatro Ríos también aparecía un caballo, aparecía un león, aparecían animales marinos sin llegar a definir, pero que se da muy bien el tipo de anatomía animal. Esta plaza de Minerva tiene también otra iglesia con otra obra de Bernini o otro monumento funerario, que es esta de aquí, que es Santa María Sopra de Minerva. Y ahora vamos a entrar y os enseño ese elemento funerario. Está en remodelación, por lo que veo, pero a ver si lo que queremos visitar, que está en uno de los pilares del fondo de la iglesia, se puede ver sin problema. Vamos a comprobarlo. Estamos dentro de la iglesia de Santa María Sopra Minerva y este es el monumento funerario que os comentaba, de María Raggi. ¿Cuál es la innovación de este monumento? Pues que utiliza el mármol como si fuera una tela. Es un recurso que después lo veremos también utilizado en el monumento funerario de Urbano VII, dentro del Papa Urbano VII, dentro del Vaticano, pero esta es la primera vez que lo utiliza. Esto lo hace de muy jovencito. Entonces, bueno, llama mucho la atención y tiene mucho éxito y es otro de las piezas por la que cobra fama Bernini. ¿Por qué utiliza este elemento decorativo? Porque él quería reflejar el tipo de estructura efímera que se hacía en este tipo de funerales. Entonces, como le gustaba bastante todo ese tipo de cosas, pues dije, bueno, pues vamos a utilizarlo para que quede esto para siempre de forma permanente. Y el mármol negro, pues por la muerte, y sin embargo arriba la cruz está puesta como símbolo de que vale, llega la muerte, pero esta mujer va a ir al cielo porque la religión intercedió ante ella y ha conseguido redimir los pecados si lo tuviera y sea hacia el más allá en compañía de Dios. Por cierto, ya que estéis aquí, no os perdáis dos cosas. Ir a 180 grados hacia el altar mayor y veniros aquí hacia esta capilla. En esta capilla hay dos cosas bastante importantes. Una es la tumba que tenemos aquí a la izquierda, abajo, que es del Beato Angélico, que no es otro que Fra Angelico, el pintor de la Anunciación, que está en el Prado, en el Museo del Prado. Aquí lo tenemos y hay que tener cuidado porque está con alarma la zona y puede sonar. Pues aquí está este hombre al que le presentamos nuestros respetos porque es uno de los cuadros favoritos del Prado, que lo tenemos siempre ahí en mente cuando vamos y lo visitamos. Y que además ha sido recientemente restaurado. Todavía no lo he visto, pero tiene muy buena pinta. Y la otra cosa que no debéis perderos es esta de aquí. Este Cristo, que no es de otro, sino de Miguel Ángel Buonarroti. Una de sus esculturas de mármol
que está aquí para que la podáis contemplar súper cerquita, sin tocar, obviamente, pero muy accesible. Así que aquí la tenéis para que podáis verla también junto a la capilla donde está Fray Angélico enterrado. El Cristo Redentor de Miguel Ángel. Seguro que reconocéis la plaza donde me encuentro, la Piazza Navona o antiguo estadio Domiciano. La forma la mantiene aún, esto era antes del Circo Máximo, era el circo que tenían aquí. Y bueno, ahí tenéis la forma de lisoidad que todavía conserva, sobre todo en aquella parte que es la zona redondeada. Justo debajo a la izquierda están los restos, se puede visitar y hay unos restos de graderío todavía. Justo, bueno, donde están emplazados los edificios, pues ahí está también el resto de gradas del estadio. En cuanto a Bernini, pues antes de irme más lejos, aquí tenéis la obra, una de las obras más conocidas, la Fuente de los Cuatro Ríos, que representa los cuatro ríos que se conocían en la época clásica. El Ganges, el Nilo, el Danubio y el Río de la Plata. La época clásica me refiero al barroco, cuando se hizo esta gran obra. Entonces, bueno, lo que os voy a enseñar de aquí, lo que voy a comentar, es un poco la gran capacidad que tenía Bernini para crear artificios, por así decirlo. Veis que aparte, bueno, que la obra es magnífica, ¿no? Los cuatro titanes, por así decirlo, que representan a los ríos. Pero es que después él tenía hasta el último detalle controlado. Entonces era como el mago de los espectáculos, hasta tal punto que cuando se la presentó a Inocencio X, que fue quien se la encargó, la fuente estaba vacía. No la había ni siquiera probado. Estaba tan seguro de ello, de cómo lo había construido, que no lo había hecho. Entonces mandó a la inauguración, le dijo al Papa que se pusiera directamente aquí dentro de la fuente, y en ese momento la encendió y empezó a caer el agua y a brotar como la estoy viendo ahora. Eso hizo que el Papa se tuviera que apartar para no mojarse, ¿no? Entonces, bueno, fue un episodio bastante sonado, como que la belleza era tal que hizo retroceder a la Iglesia el poder del Papa, ¿no? Esto es los juegos que tenía Bernini con su puesta a punto y puesto de largo de las cosas que hacía. Arriba está el mástil, el obelisco de Domiciano, que también lo mandó construir en el Imperio, en Egipto, cuando estuvo allí. Y estas son las magníficas estatuas que componen el conjunto. Vamos a darle la vuelta completa. Mira esta máquina. Bueno, como ves ahí, figuras que son un poco ese tritón, esa cosa rara que ves ahí, esa figura marina, el león por detrás, que también habéis visto antes, reflejado, que representa África. Y esta última figura, que es la que nos falta, que es el río más antiguo. Es más antiguo, pero creo que representa el Río de la Plata, porque veis ahí las monedas que están justo debajo, pues creo que representa el Río de la Plata por eso. Esos caballos que están ahí rampantes. Pues es magnífica esta fuente que ya conocéis. Bueno, arriba el símbolo papal, que para coger el papel que se la encargó, y hizo que este conjunto, junto con las otras dos fuentes, aquí a la izquierda y aquí a la derecha, que no son de él, aunque en una sí que participó poniendo un par de figuras, un delfín y un moro, pues la llaman la fuente del moro aquella, la otra la fuente de Neptuno, pues también participó en esta construcción de la fisonomía actual de la Piazza Navona. Fijaos en esta obra llamada El Nilo, ¿vale? La representación que tiene
Bueno, esta estatua fue encontrada cerca de la iglesia de Santa María sopra Minerva, que está muy cerca del Panteón y por ende más o menos cerquita de la Piazza Navona. Y fijaos la majestuosidad que tiene, cómo está representado el río Nilo. Y no sé si os recuerda, que seguro que sí, a las representaciones de los grandes ríos de Bernini, que como bien sabéis ya lo habéis visto, está en la Piazza Navona. Entonces, bueno, fijaos aquí en los detalles, el cocodrilo del Nilo, los trigos, con la fertilidad que tiene con las crecidas y lo majestuoso de la estatua, cómo se representa. Seguro que Bernini tomó como modelo esta estatua. Y si no la tomó porque no había sido todavía desenterrada o encontrada, pues la verdad es que el tío lo clavó. Seguimos con las correspondencias entre los museos vaticanos y el Louvre. Estatua del Tíber. Os enseñé la del Nilo. Pues aquí tiene la del Tíber. Viene de Roma, viene de Sopra Minerva, de la iglesia de Sopra Minerva, que está muy cerca del Panteón. Y esta estatua estaba allí pues decorando un poco los grandes espacios que existían. Entonces, bueno, mirad la similitud que tiene, obviamente porque coincide en el tiempo, con la escultura romana impresionante que os enseñé del río Nilo y que estaba en el Museo Vaticano. La estatua del Nilo fue, ya lo sabéis, influencia absoluta en Bernini. Esta no, porque no estaba allí. Bueno, igual sí que estaba y se la trajeron. Seguramente se lo trajeron Claro, se lo trajo Napoleón con la conquista. Pues no me extraña que esta también sea una de las estatuas que Bernini usó como influencia en su estilo, en esa búsqueda del barroco y de volver a plasmar las influencias de las obras de arte escultóricas de Roma y de la Iglesia, pero sobre todo de Roma. Esta es la fuente a la que hacíamos antes relación, la fuente del Moro, que la completo con esa figura principal que veis ahí, en la que se le arroja una especie de pescado, un delfín lo llaman, entre sus piernas. El resto de tritones era un conjunto de otro artista, a la que terminó de darle la forma. De Giacomo della Porta, la fuente en sí. Y algo muy particular, muy curioso, es que algunos pilones que se encuentran aquí tienen un águila, que no sé si es que será que de la época de Mussolini y que han sobrevivido. Algunos no, los que estamos nuevos no lo tienen, pero hay más de uno que otro que aún lo conserva. Entonces no sé si será de la época fascista. Para terminar con el conjunto de las tres fuentes, ya lo enseño, la fuente de Neptuno, que es de Giacomo della Porta, pero que no desentona casi para nada del conjunto general de la plaza, como estáis viendo. Aquí en la curva, como os comentaba, al lado precisamente del restaurante Bernini, que veis ahí, está la entrada al estadio de Domiciano. Lo digo por sí, que es algo que no se conoce demasiado, pero podéis entrar por ahí y ver los restos que se conserva de este estadio romano. Fijaos en el pulpo cómo se enrosca en las piernas de Neptuno y cómo este le clava el tridente y se lo ventila.
barca de la Plaza de España, otro de las construcciones de Bernini, que quizá no es la más bonita, la verdad es que no es muy atractiva, pero sí es de las que la gente, bueno, pues más se acerca, porque como estáis viendo ahí, puede rellenar agua, y muchas veces las que más sufre precisamente del turisteo, del vandalismo cuando hay partidos de fútbol. No será la primera vez que se ha tenido que cerrar para volver a reconstruir alguna parte. Y bueno, aquí la tenéis, la barca de la Plaza de España, también de Bernini. Así le podemos dar la vuelta. Ya sabéis que este es uno de los puntos turísticos que más público atrae de la ciudad, con la escalinata de la Plaza de España preciosa, con una terraza que tenéis ahí arriba a la izquierda, que os la recomiendo si os queréis tomar una cervecita con una vista increíble. Y ya de paso, si vais para allá, visitar el hotel, que es colindante, y os dais una vuelta por dentro, que es precioso. Tiene unos frescos de Murillo, que no son de Murillo, pero bueno, son muy bonitos como está el hotel decorado. Si hablamos de Bernini, no podemos no hablar de Borromini, su gran rival, por así decirlo, que también era un maravilloso, no era comparable, pero también le llegaba, vamos, también tenía una técnica increíble. Su obra famosa es este Palacio de la Espada, y en concreto la Galería de la Espada que tenemos aquí detrás de esta verja y esta biblioteca. ¿Ves ese fondo? Allí. Pues una galería que de perspectiva parece que tiene unos 40 metros de largo, cuando en realidad solo mide 9 metros. Tú te vas acercando, pasa con el que está coordinado, pero te vas acercando y si entraras a mitad de camino dirías, coño, esto ya se ha acabado. Entonces está tan forzada la perspectiva que parece que es mucho más larga del exterior de lo que realmente es. Ya os digo, de 40 a 9 metros. Entonces, bueno, para que veáis también el dominio de la técnica de este hombre, de Borromini, y este Palacio de la Espada que contiene esta galería. Este palacio es visitable y tiene bastantes obras de arte curiosas que podéis venir y no dejéis de visitarlo si queréis, pero lo más impresionante es esa galería de perspectiva forzada. Bueno, es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Cuando hay un genio, los demás, los coetáneos, hacen que su ingenio y su creatividad pues también florezca. Entonces pasan cosas como esta, como pasó en el Renacimiento y como pasó en el Barroco. Pero Oscar nomás es maravilloso de todas las cosas que tiene. Mirad que hay una señora ahí que se ha metido dentro de la galería y está demostrando el truco de la perspectiva. Súper curioso. Siguiendo la misma calle del Quirinale, viniendo de Santa Andrea, aquí en esta esquina con la calle Cuatro Fontanes, estamos en el punto más alto del Quirinale, no sé si lo veis para allá que hay una gran cuesta y para allá hacia otra gran cuesta. Bueno, pues nos encontramos en la esquina de las Cuatro Fuentes. La esquina de las Cuatro Fuentes fue un proyecto encargado por el Papa Sixto V, que le quería dotar de decoración a esta intersección. Esto es del siglo XV siglo XVI, perdón, y representan alegorías del Tíber, del Arno, estos dos ríos tan importantes aquí en Italia, y después a Diana, la diosa Diana y la diosa Juno. Entonces, a ver, bueno, pues ya sabéis, los dos masculinos son los ríos. El primero de ellos es el Arno, que es este de aquí. El segundo es el Tíber, que fijaos en la loba que aparece abajo a la derecha. Y ya después Juno es aquella y Diana
está aquí tumbada detrás mía. Bueno, es un conjunto de estatuas que también es otra de esas cosas que siempre he querido ver. Siempre he tenido mucha curiosidad por ver esta confluencia de calles y estas cuatro fuentes, pero sobre todo porque es que está ahí San Carlos de la Cuatro Fontanes, que se llama también, que es una iglesia muy bonita, que vamos a entrar ahora mismo para enseñaroslas por dentro. Allora, número 12. Vamos al interior de San Carlos. Es una iglesia muy chiquitita, de forma elipsoidal, y lo que es impresionante es la cúpula. Ahí la tenéis. Porque es impresionante porque de lo chiquitita que es, sin embargo, bueno, y por lo poco las pocas ventanas que tiene en su interior, porque ya veis que todas las paredes no hay ningún tipo de vidriera. El arquitecto consiguió que solo utilizando esos 4 ventanales de los laterales de la cúpula, que aquí tenemos otro aquí atrás también, pero muy chiquitito, y la cúpula en sí, el cupolino de arriba, pues conseguí una luz impresionante en esta iglesia, blanca, por supuesto, para realzar todavía más esa consecución de luminosidad, pero es increíble cómo lo consigue con ese efecto y con esa virtuosidad. Esta iglesia de San Carlos fue un encargo, bueno, de propiedad de los trinitarios españoles, y estos trinitarios velaban por los esclavos liberados. Se encargó a Borromini, ese gran rival de Bernini del que ya hemos hablado, y que, como podéis comprobar, es un auténtico fuera de serie igualmente. Bajo la familia Barberini era quien ostentaba los principales cardenales de Roma en la época, y nada, fijaos de nuevo esa solución que daba para que esto estuviera iluminado completamente con el poco espacio que realmente tiene al estar rodeado de edificios, y también la limitación, mira aquí lo tenéis, la limitación que implica la fuente que está adosada en esta esquina. Entonces seguramente de ahí estará con la solución de esta planta achaflanada, utilizando las cuatro esquinas para dar después esa forma elipsoidal arriba. Es una maravilla cómo se adaptan las pechinas de ahí de las cúpulas, como pone estas 4 elementos circulares y elipsoidales, y después ya baja a través de estas grandes columnas gigantes, se llama por la escala, con ese fuste tan alargado y tan majestuoso. La verdad es que es muy bonita. Con esos chaflanes que hemos dicho antes, Borromini consiguió 4 espacios distintos. Ahora voy a mostrar un par de ellos. Primero, bueno, todos están cerrados, pero aquí al lado del altar mayor sí que podemos acceder a un par. La primera es esta capilla, con una pintura de una Madonna con el niño
de nuevo una cúpula en forma de elipse con estos añadidos, y después en la siguiente sección, en el siguiente chaflán, ya damos un pie a la sacristía y a la zona de oficinas propia del templo, y a un patio que igualmente tiene mucha iluminación y una solución similar, aunque de formas mucho más rectas, como veis. Mirad la prueba de que esta iglesia pertenece a los trinitarios españoles. Esta de aquí. Hay un cartel del año jubilar habilista, del 450 aniversario de la muerte, 50 aniversario de la canonización, en Baeza, en Jaén. Bueno, estamos el 10 de mayo, el 31 de mayo, y ahí está el escudo del ayuntamiento y el diseño de Narváez, fotógrafo, que Narváez te lo podía decorar un poquito más, pero bueno. Nos marchamos de San Carlos a las Cuatro Fontanes. Tu non sai perché era famoso il Borromeo?